Amén, mis amados hermanos. Seguimos aquí en cabina de radiación, la radio de la bendición. Ahora sí vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 14, verso 25. Vamos a estar contemplando del 25 al 27. Vamos a tomar como base, ¿verdad?, estos versículos, pero probablemente solo nos vamos a estar tomando esta parte para una cualidad, ¿verdad? Lo cual les decía que el tema era cualidades de un verdadero discípulo. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27. Dice así la palabra, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Como le decía, mi amado hermano, damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra que hemos leído en esta hermosa tarde. Como le decía, he tomado como base, ¿verdad?, estos versículos. Pero el tema, ¿verdad?, por el tema que hemos escogido, nos va a llevar a diferentes, ¿verdad?, partes de la Biblia. O sea que, como le decía, no nos vamos a centrar únicamente en aquí lo que hemos leído. Y el tema dice: cualidades de un verdadero discípulo. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que significa la palabra discípulo. Y nos habla, ¿verdad?, de una persona, de alguien que sigue a otra persona, o de un estudiante, podemos decir, que aprende de un maestro. Por ejemplo, en el caso de llamarnos discípulos de Jesucristo, esto significa, ¿verdad?, que somos personas que hemos creído en Él, que somos personas que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, y que vamos detrás de Él, le vamos siguiendo, que día a día tratamos de aprender de sus enseñanzas, ¿verdad? Que día tras día tratamos de aprender de aquello que Él nos ha enseñado, de aquellas cosas que Él nos ha dejado a través de la palabra. En otras palabras, un discípulo es un seguidor, es alguien que va detrás de un maestro. Eso es un discípulo, alguien que aprende de otro. Y nosotros somos, como cristianos, somos llamados, o nos llamamos discípulos de Jesús. Esto indica que nosotros somos personas que aprendemos de Él, que a pesar de que Él ya no está con nosotros, pero nos dejó establecido todo en su palabra. Todo lo que nosotros necesitamos saber y aprender de Él, lo encontramos a través de la Biblia. Y quiero ser un poco rápido, ¿verdad?, ya que son 10 cualidades las que vamos a estar tomando en esta tarde. Son muchos más, pero en esta tarde vamos a estar viendo 10 cualidades de un verdadero discípulo. Y la cualidad número 1 es comprometidos con Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús si no estamos comprometidos con Él. Por ejemplo, cuando alguien estudia una carrera de medicina, quiere ser doctor, de la única forma que él puede llegar a concluir esa carrera y esos estudios es que él esté comprometido con esa carrera, que él tenga el compromiso de querer ser un médico, de querer ser un doctor o una doctora. Y para poder completar esa carrera tiene que tener el compromiso, tiene que comprometerse. De igual manera, nosotros, como nos llamamos seguidores de Jesús, de la única manera que podemos ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Él, es que estemos comprometidos con Él. Y cuando venimos a hablar, mi amado hermano, de como discípulos de Jesús, algo que debemos de entender, en primer lugar,
según nos enseña el libro de Hechos, es que un discípulo de Jesús, en primer lugar, actúa como Jesús. Habla conforme Jesús hablaba. ¿Y de qué se ocupaba Jesús? Jesús se ocupaba mayormente de predicar el Evangelio. Jesús se encargaba de atender a los demás. En diferentes ocasiones lo vemos que Él estaba atendiendo a la multitud. Y en ese atender Él los sanaba, Él los curaba, Él los perdonaba. Debemos de caminar como Jesús caminó. En primer lugar, para poder ser verdaderos discípulos de Él, debemos de hablar como Él habló, debemos de caminar como Él caminó, debemos de sentir como Él sentía. Y la cualidad número 1 nos dice comprometidos con Jesús. Y podemos ver el compromiso que Jesús tuvo para con nosotros, no solo con Dios, con el Padre mismo, sino con cada uno de nosotros. Que Él, siendo Dios, no se estimó a sí mismo y se dio a sí mismo por amor a nosotros. Por el compromiso que Él tenía con el Padre de redimir a una humanidad perdida que no se podía salvar a sí mismo. Y ese compromiso que Él tenía con el Padre lo hizo hacerse hombre y caminar entre los hombres. Y lo vemos, mi amado hermano, en estos versículos que hemos tomado. Que nos dice que el que no aborrece padre, madre e hijos, incluso su propia vida, no puede ser discípulo de Él. Y aquí quiero aclarar algo del término que Él aquí usa. Aquí no significa despreciar, que usted desprecie a su madre, que usted desprecie a su padre, que usted desprecie a sus familiares, no. Aquí el énfasis cae en que en primer lugar, sobre todo, debe de estar siempre Dios. No tomarlo literalmente, ¿verdad? Como aquí lo dice, sino que hay que tomar el contexto en el cual está hablando. Y está hablando en un sentido espiritual, no en un sentido literal. Porque no vaya a decir, es que el hermano dijo que tengo que despreciar a mi familia. No, de ninguna manera. Si algo enfatiza mucho la Biblia es que en primer lugar, después de Dios está nuestra familia. O sea, el primer compromiso de cada persona después de servirle al Señor está su familia. Pero el énfasis aquí cae en que, ¿verdad? En primer lugar, sobre todas las cosas debe que estar Dios. Comprometidos en primer lugar con el Señor antes que con el resto de cosas. Y esa es la primera característica de un verdadero discípulo, que tiene un compromiso con el Señor más allá de sí mismo y más allá de los sentimientos familiares. Y lo podemos ver aún incluso en el mismo Jesús. Jesús le dijo en cierta ocasión a María, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y eso nos habla de un compromiso, de alguien que está comprometido con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de nosotros muchas veces no estamos comprometidos realmente con el Señor. Y nos llamamos discípulos de Él. Pero debemos de entender que debemos de estar comprometidos. Y eso lo vemos en la vida de sus discípulos. Los apóstoles, después de que Él ascendió al cielo. Cuando nace la iglesia. Los discípulos eran personas que estaban comprometidos con Dios por su causa, por su obra. Y esta es la primera cualidad de un verdadero discípulo, que tiene compromiso con el Señor. A lo largo de los años que yo llevo sirviéndole al Señor, me he encontrado con personas y he escuchado personas que, voy a tomar un ejemplo, que dicen, ¿verdad?, que cuando vienen y aceptan al Señor, hay muchas personas que no quieren dar el paso del bautismo en aguas.
porque dicen que es un gran compromiso con el Señor. Y esa no es la actitud de un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo de Jesús es alguien que está comprometido con Él por su causa. Entonces, debemos de estar comprometidos con Jesús. Y Él nos lo enseña claro, que para ser un verdadero discípulo de Él debemos de estar comprometidos por su obra, con su obra y por su causa. Cualidad número 2, amor por los demás. Y aquí, mi amado hermano, es algo que debemos de destacar y hacer énfasis. Jesús nos demostró lo que es tener amor hacia los demás. Y lo vemos claramente en su obra, en su vida, en todo lo que Él hizo por amor hacia nosotros. Que por amor hacia nosotros Él se despojó de sí mismo. Renunció a su voluntad, a su propia vida. ¿Todo por qué? Por amor a nosotros. La palabra dice que de tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito. Podemos ver el ejemplo aún del mismo Dios que nos da de lo que es tener amor hacia los demás. Pero muchas veces nosotros, y aún nosotros llamados discípulos de Jesús, no amamos a todos. No amamos a nuestro prójimo. Amamos a aquellos que nos sirven, aquellos que más cercanos a nosotros. No compartimos ese amor con todos. Y Jesús nos da el más grande ejemplo y nos pide que debemos de imitarlo a Él, que debemos de seguir su ejemplo en amar a los demás. En Juan 13, 34 al 35, Él nos dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Dice, deben de amarse en todo. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos. Y esto es una gran demanda, mi amado hermano, en que nosotros debemos de cumplir. Y esta es una cualidad que un verdadero discípulo debe de tener. Amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros menospreciamos a los demás. Creemos que nuestro prójimo es solo aquel que nos sirve a nosotros, aquellos cercanos a nosotros. No. Mi amado hermano, el Señor nos deja claro en que nos dice que si no amamos a nuestros hermanos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no miramos? Esto es algo, mi amado hermano, una cualidad la cual debemos de meditar. Realmente nosotros somos personas que sentimos amor hacia los demás. Sentimos ese amor que procesamos decir que tenemos hacia los demás. Realmente el amor de Dios está en nosotros. Realmente nosotros como discípulos sentimos ese amor, esa compasión hacia los demás. Y Él lo deja claro y dice, en esto conoceréis todos que sois verdaderamente mis discípulos, en que si los amáis unos a otros, en que si todos se aman. Y verdad, aquí hablamos en un sentido espiritual, en que nosotros debemos de amar a los demás. Muchas veces, mis amados, nos hacemos grupitos y menospreciamos o dejamos afuera a personas que
que según nosotros no nos caen bien, personas que no están a mi nivel, a mi intelecto, y menospreciamos a las personas. Pero un verdadero discípulo no hace eso. Un verdadero discípulo no hace excepción de personas, tal como Cristo lo hizo, que no hace excepción de personas, sino que demostramos ese amor hacia los demás. Damos lo que por gracia hemos recibido. Por gracia hemos recibido el amor de Dios, el amor de Jesús, un amor inmerecido. Y nosotros debemos de actuar de la misma manera con los demás. Dice, amándonos unos a los otros. Y esta es otra cualidad de un verdadero discípulo, en que ama a su prójimo como a sí mismo. Cualidad número 3. Un verdadero discípulo debe de tener un corazón servicial. O en otras palabras, un verdadero discípulo es una persona, un servidor. Una persona que sirve a los demás, una persona que atiende a los demás. Hay una frase que dice, la grandeza empieza con la humildad. Y la humildad es el centro del corazón de la persona, del corazón de un siervo. Servir. El servicio es muy importante y es una de las características que más destaca Jesús en sus seguidores. En que así como Él nos sirvió, nosotros debemos de servir a los demás. Mateo 23:11 dice, el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Pero hoy vivimos como le dijera yo, una actitud diferente a la que Jesús mostró, una actitud diferente a la que Jesús nos encarga. Hoy estamos viviendo tiempos en donde en vez de servir nosotros queremos que nos sirvan a nosotros. Y eso es algo terrible, mi amado hermano. El esperar que los demás nos sirvan a nosotros. Esa es una complejidad de ego. Muchos grandes personajes que se creen grandes, podemos mencionar, por ejemplo, decir evangelistas, o hoy en día con la modernidad de los llamados apóstoles. Hoy en día estos grandes personajes exigen que les sirvan. Según ellos están en una categoría que pueden exigir servicio a los demás. Pero cuando venimos al contexto bíblico de los apóstoles, en ningún momento podemos ver que los apóstoles estuvieran exigiendo que les sirvieran. No, ellos estaban al servicio de los demás. Y nosotros hoy en día nos creemos mejor que los apóstoles del Señor, mejor que los primeros discípulos del Maestro, que venimos a exigir servicio en lugar de servir. Y esto me recuerda a la discusión que hubo entre ellos cuando le dijeron, Señor, ¿quién va a ser el mayor de nosotros en tu reino? ¿Qué le dijo el Maestro? El mayor será aquel que sea el servidor de los demás. Ese va a ser el mayor, aquel que sirve, no aquel que exige servicio. Ese es el mayor, el servidor, no el que exige servicio. Entonces dice, el más grande entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, otra cualidad de un verdadero discípulo es que tiene un corazón servicial, o se dedica a servir a los demás.
Imagínense el mismo Jesús siendo el Dios, siendo alguien que realmente merece el servicio y todo esto, que le sirvan. Él no vino a exigir que le sirvieran, sino que dice que Él vino a servir. Él vino a servir, no a ser servido. Y nosotros como sus discípulos debemos de ¿qué? Seguir su ejemplo, tener un corazón servicial, servir a los demás, disponernos a servir a aquellos que necesitan de nosotros. Y esto, mi amado hermano, parece lógico ver hoy en el día, en el siglo que estamos viviendo, mis amados hermanos, donde vuelvo y repito, grandes proclamadores de sí mismos como apóstoles, como evangelistas, piden servicio, cuando la grandeza está en el servir a los demás y no en ser servidos. Y esta es una cualidad de un verdadero discípulo, que es una persona que sirve a los demás. Cuarta cualidad es que un verdadero discípulo es sensible y sometido al Espíritu Santo. Un verdadero discípulo es una persona que está sometido al Espíritu Santo, que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Entre más conectados nosotros estamos con el Espíritu Santo como discípulos, más conectados estamos con Dios. Y esto es una realidad, mi amado hermano. Cuando tenemos un corazón sensible, un oído sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos redarguye en que no hagamos ciertas cosas. Y nosotros hacemos lo contrario. No le prestamos atención al Espíritu Santo. Y un verdadero discípulo es una persona sensible y que se somete a la voz del Espíritu Santo. Me recuerdo en cierta ocasión cuando el Espíritu Santo le habla a Pablo en sus viajes y le dice que a tal lugar no vaya, a tal ciudad no entre. Y él fue sensible y se sometió al Espíritu Santo y no fue a esa ciudad a la que el Espíritu Santo le mandó que no fuese. Pero hoy en día nosotros queremos ¿qué? Hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce y sabe cuál es lo mejor para nosotros. En muchas decisiones que tomamos nosotros por nuestra voluntad, nos va mal. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos ciertas decisiones en las cuales el Espíritu Santo nos está ahí diciendo, eso no lo hagas, tienes que hacer esto. Un verdadero discípulo es sensible y sometido al Espíritu Santo. Esa es otra cualidad de un verdadero discípulo. Cualidad número 5. Y aquí es algo bien especial. La cualidad número 5 de un verdadero discípulo es que somos gobernados y dirigidos por la palabra del Señor. Si una persona que se llama ser discípulo no está siendo dirigido por la palabra del Señor, no es un verdadero discípulo. ¿Por qué lo digo? Porque los verdaderos discípulos, los apóstoles, fueron personas que fueron dirigidos y guiados por la palabra del Señor, por aquellas enseñanzas que el Maestro les había dicho. Cuando ellos tuvieron esa llenura del Espíritu Santo, fueron personas que fueron guiadas por las palabras y las enseñanzas del Maestro. No fueron personas que se dejaron guiar por sus emociones, que se dejaron guiar por sus instintos. No, fueron personas que se dejaron guiar por las palabras, por la enseñanza del Maestro.
Un verdadero discípulo usa bien la palabra de Dios. Se recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Entonces, un verdadero discípulo es alguien que se deja guiar por la palabra del Señor. Y aquí es donde está el más grande problema. ¿Por qué no estamos siendo guiados por la palabra del Señor? Por la falta de conocimiento que tenemos de ella. Es decir, ¿cómo vamos a dejarnos guiar por la palabra del Señor si no la conocemos? Y es aquí donde una multitud de personas están siendo engañadas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque desconocen lo que hay en las Sagradas Escrituras. Y nosotros como seguidores de Jesús estamos llamados a tener un conocimiento de ella. El mismo Jesús nos dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y mi amado hermano, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, vamos a ser guiados por ella, vamos a ser gobernados por ella y vamos a saber cómo actuar y tratar a los demás. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a actuar conforme lo que el Señor quiere que hagamos? Cuando hay un conocimiento de ella, cuando nos dejamos guiar por ella. Y me recuerda lo que dice en Juan 8:31, si no me equivoco, donde Jesús dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos va a decir cómo debemos de actuar, qué es lo que debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Es la misma palabra del Señor la que nos indica el camino por el cual debemos de seguir. Y esta es una cualidad que una de las principales que debe tener un discípulo del Señor: el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso que Pablo le dice a Timoteo que use bien la palabra. La palabra es la que va a hacer un eco en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, voy a tomar este término, cuando nosotros como predicadores, como maestros, conocemos bien la palabra del Señor, la vamos a poder usar bien, correctamente. ¿Para cuál? Para el beneficio y el crecimiento y la edificación de la iglesia, de los hermanos del cuerpo de Cristo. Y de igual manera que así como nosotros como predicadores, como maestros, estamos llamados a tener un conocimiento de la palabra, cada uno de nosotros como discípulos, como miembros de una congregación cristiana, tenemos la obligación de conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no caigamos en el engaño, para que no sigamos engañados. Y ese es el problema de mucha gente hoy en día, que sigue doctrinas, filosofías humanas, porque no tienen un conocimiento de la palabra del Señor y están siendo conducidos al engaño, al error, por la falta de conocimiento. Como dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, estamos llamados, tenemos la obligación de tener un conocimiento de la palabra del Señor.
Ahora la pregunta es, ¿cuánto conocimiento tenemos nosotros de la palabra del Señor? Y no es que yo me venga a decir aquí que debemos de aprendernos la palabra del Señor de pasta a pasta, no, mi amado hermano. Sino que me refiero a que debemos de tener ese tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vuelvo y repito, una de las cualidades de un verdadero discípulo es alguien que conoce la palabra del Señor, pero que no solo la conoce, sino que se deja guiar conforme ella dice. Cualidad número 6. Un verdadero discípulo vive una vida moralmente pura. Y Jesús nos dio el más grande ejemplo de lo que es vivir una vida puramente. Y nos invita a que nosotros vivamos vidas puras, agradables para Él. ¿Verdad? En primera de Pedro nos habla y nos dice que debemos de vivir vidas puras, vidas santas, vidas agradables, como perfume agradable para Él. Nos dice, ¿verdad?, que debemos de vivir vidas santas y buscar la santidad porque Él es un Dios santo. Y cuando usamos la palabra santidad, este sentido, mi amado hermano, no es que nosotros estemos diciendo que debemos de ser perfectos. Porque siempre lo he dicho y lo digo, perfectos, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne que le gusta pecar, no vamos a ser perfectos. El único que llegó a ser perfecto fue Cristo. Pero vamos camino a esa santidad, a esa perfección cuando nuestros cuerpos sean transformados. Pero ¿qué es lo que quiere decir esta palabra santa? Que debemos de ser apartados para Dios. Procurar vivir vidas agradables, puras, santas para el Señor. Vidas separadas para Él. A eso es lo que se refiere a vivir una vida moralmente pura. Cualidad número 7. Predicadores del Evangelio. Un verdadero discípulo es alguien que se ocupa de predicar el Evangelio. Y cuando me refiero a la palabra predicadores del Evangelio, no necesariamente debemos de ser evangelistas y andar por todas las naciones recorriendo, predicando, no. En nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra familia, nosotros les podemos predicar la palabra del Señor. Y lo podemos hacer aún sin predicar, sin abrir la Biblia y leer un texto, no. Con nuestro testimonio nosotros podemos ser predicadores del Evangelio. Y este es un llamado que todos lo tenemos. Un verdadero discípulo es alguien que se ocupa de esto. Que ejerce este ministerio evangelístico a través del testimonio, de un testimonio digno de que es un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Todos conocemos la gran comisión, ¿verdad? Lo que le mandó Jesús a los discípulos, ¿verdad? Donde les dijo ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Y cada uno de nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, aún con nuestro testimonio. Y esto es lo que hace un verdadero discípulo del Señor. Cualidad número 8. Un verdadero discípulo es alguien que se involucra en el estudio de la palabra del Señor. Y hay una gran controversia en estos tiempos, mi amado hermano, y en muchas congregaciones, donde en muchas congregaciones ven el mal o de mala forma el ingresar en un instituto bíblico, en una universidad y aprender.
Está bien, si usted no tiene la capacidad, la oportunidad o no lo quiere hacer de entrar en un instituto bíblico, no lo haga. Pero lea la palabra del Señor, escudriña la palabra del Señor en su casa. Y si usted ve, hay una parte en la Biblia donde nos enseña que los discípulos enseñaban la palabra a los demás. Que los discípulos se involucraban en el estudio de la palabra del Señor. En cierta ocasión ellos lo dijeron, ¿verdad? Allá en Hechos 6, donde hubo un problema, ¿verdad? Que los cristianos griegos gentiles estaban acusando, ¿verdad? Que las viudas de los judíos estaban siendo desatendidas, no estaban siendo atendidas como era. Y los mismos discípulos dijeron que no era bueno que ellos dejaran el orar y el involucrarse en el estudio de la palabra del Señor por atender a las viudas. Entonces, un verdadero discípulo es alguien que se ocupa de escudriñar la palabra del Señor, de estudiarla. Y eso nos cae a todos, mi amado hermano. Todos tenemos la obligación de estudiar la palabra del Señor, de involucrarnos en el estudio de ella. ¿Por qué? Porque es bueno para la edificación de nosotros mismos y la edificación de la iglesia en general como cuerpo de Cristo. Entre más nosotros sabemos la palabra del Señor y la enseñamos, más nos vamos a edificar día a día en el Señor, en la palabra del Señor. Cualidad número 9. Un verdadero discípulo es una persona justa y generosa. Un verdadero discípulo es una persona justa y generosa. Y aquí entra la gran regla de oro. Un ejemplo. Si yo quiero que hermano Ángel a mí me trate bien, yo lo tengo que tratar a los demás y a él de la misma manera. Si queremos que los demás nos traten bien a nosotros, como es justo, como es adecuado, nosotros tratemos a los demás de la misma manera. Un verdadero discípulo del Señor es una persona justa y generosa, que ve la necesidad y ayuda al necesitado. Tiene ese corazón generoso de poder dar, de poder servir a los demás. Estamos llamados a tratar y hacer con los demás así como queremos que los demás nos traten a nosotros. Cualidad número 10. Un verdadero discípulo vive con un propósito. Cada uno de los personajes que vemos en la palabra del Señor Dios, incluso Jesús cuando escogió a los discípulos, que luego llamó apóstoles, los llamó con un propósito. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Todos tenemos un propósito por el cual vivir. Todos tenemos un propósito por el cual aún estamos vivos. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar ese propósito en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente hay mucha gente que se dicen y se preguntan ¿por qué nació? ¿Por qué está vivo? Que no encuentran un sentido, no encuentran un propósito por el cual están vivos. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar ese propósito, el propósito por el cual Dios nos tiene aún aquí. Así que
Ese propósito lo vamos a encontrar a través de ¿cómo? De una búsqueda íntima diaria con el Señor y a través de una búsqueda de la palabra del Señor. Es en la palabra del Señor que encontramos ese propósito. Así que, mi amado hermano, estas son algunas cualidades, ¿verdad? De las que de un verdadero discípulo, cualidades que nosotros como discípulos debemos de tener. Número 1, compromiso con Jesús. Cualidad número 2, amor por los demás. Cualidad número 3, tener un corazón servicial o servidor. Cualidad número 4, ser sensibles y sometidos al Espíritu Santo. Cualidad número 5, ser gobernados y guiados por la palabra del Señor. Cualidad número 6, vivir una vida moralmente pura y agradable para el Señor. Cualidad 7, ser predicadores del Evangelio. Cualidad 8, involucrarnos en el estudio de la palabra del Señor, en el conocimiento de su palabra. Cualidad 9, ser justos y generosos con los demás. En otras palabras, tratar a los demás como nosotros nos guste que nos traten. Y cualidad número 10, vivir con un propósito. Todos estamos aquí con un propósito. Todos aún estamos de pies y Dios nos tiene de pie por un propósito específico. Es obligación de cada uno de nosotros encontrar ese propósito si aún no lo hemos encontrado. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad? Esta ha sido la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta tarde. Cualidades de un verdadero discípulo. Debemos de meditar nosotros si tenemos estas cualidades. ¿Qué cualidades nos faltan agregar? Y por supuesto hay muchas más cualidades que se podrían añadir, pero ¿verdad? Estas 10 hemos enumerado para esta tarde, esperando, ¿verdad? Siempre que el Señor, ¿verdad? Se glorifique de una manera especial, ya que, ¿verdad? El propósito es que seamos edificados en la palabra del Señor. Vamos a escuchar una última alabanza ya para quedar despedidos, ya que el tiempo pues se nos fue rápido. Hoy sí, siento que ha sido uno de los programas que se nos ha ido más rápidos. Así que escuchamos esta alabanza.